Sí. Ahí sí. Como decía, me encanta tener todas las Todos los herramientas. beneficios de para ver. Exacto. Y son baratos, po, pero igual va sumando. Va sumando, 5 lucas, no, ¿qué? 8 lucas el Canva, no sé, 10 lucas el Zoom, o sea, el Son gastos YouTube. hormigas eso, en lo que se llama Eso, gastos son gastos hormigas. hormiga. Pues, mi hijo, mamá, quiero un editor de no sé qué, porque hace cómics. ¿Y ya cuánto vale? No, vale 4.500 mensual. Ya, 4.500, ¿qué tanto? Y se va sumando. Y claro, uno no hace realmente la noción de que cuánto uno gasta, porque claro, mensualmente son 4.000 pesos, pero al año cuánto es. Sí, po, y que el Netflix, que no sé qué, que la cuestión, como 100, 200 lucas en gasto hormiga. Ya, pero bueno, mi hijo es feliz con su Flip Flap Flip, no sé, algo así se llama, y me dice, mira lo que hice, y hace como película y cosas. Bueno, ya. En fin, ya, me quedé pensando porque esta clase la hicimos ayer y estaba Rocío, ¿de acuerdo? Pero, Rocío, ¿te acuerdas que habíamos convenido de que íbamos a pasar números? Y así aprovecho a comentarle a Constanza. Habíamos pasado números y los que están, porque hay gente que ve que está en el curso, pero no ve solo las grabaciones porque trabaja, ¿ya? Entonces, pero en el chat habíamos convenido que íbamos a cambiar el orden solo en estas clases, en el intensivo de matemática uno, ¿ya? Íbamos a cambiar el orden, ¿ya? De el estudio de los ejes temáticos, ¿ya? Entonces pasamos de números, la lógica era haber pasado álgebra y funciones, ¿ya? Pero por mutuo acuerdo quedamos en que íbamos a pasar geometría, después probabilidades y estadística y al último íbamos a pasar álgebra y funciones, Constanza, ¿ya? Y ayer fue la primera clase del eje geometría, ¿ok? Pero siento que Rocío quedó un poco como es y la mayoría, creo yo, por lo que me comentaron, su eje más débil es geometría, entonces quedó así como, uy, no entendí mucho. Entonces voy a repetir esta clase ahora que ustedes están presentes y voy a hacer Ujú. una pequeña edición con el video de ayer y el video de hoy día, ya porque también ayer resolví ejercicios que quedaron pendientes de la clase anterior, que es del eje números. Entonces hay una mezcolanza que voy a hacer ahí después, una edición para poder subir el video, ¿ya? Perfecto. Y además que los que nos ven en YouTube también tengan claro por qué nos saltamos, porque de verdad los suscriptores suben diariamente, ya llevamos, ya tampoco son tantos, pero son 1.350 y tantos, ¿ya? Entonces van viendo los videos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a hacer como que si fuera la primera clase, este de geometría, ¿ya? Y el primer tema que tenemos que estudiar es figuras geométricas. Y dentro del orden, según el temario que da el DEMRE, ¿ya? Tenemos que estudiar lo que es teorema de Pitágoras, ¿ya? Y también vamos a sumar los tríos pitagóricos y los triángulos notables porque son herramientas que si me las aprendo, puedo llegar a evitar el cálculo del teorema de Pitágoras, ¿ya? Por eso lo voy a compartir a ustedes. Si se lo aprenden, bien. Si no, se aplica teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Lo más básico del teorema de Pitágoras, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber que este teorema siempre va a estar relacionado con un triángulo, pero con un triángulo con apellido. El triángulo rectángulo. ¿Qué significa? Triángulo rectángulo. Que va a tener un ángulo de 90 grados. Dentro de sus tres ángulos va a tener sí o sí un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Por eso es su apellido, triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Y sus otros dos ángulos, ya podemos decir alfa y beta, van a ser ángulos agudos, o sea, un ángulo que va entre 0 y 90. ¿De acuerdo? Una vez que ya sabemos cómo relacionar o con qué triángulo se relaciona el teorema de Pitágoras, vamos a recordar que los lados del triángulo tienen un nombre, ¿ya? Un nombre específico, ¿ya?
Y los lados que van a formar el ángulo de 90 grados, ¿ya? Van a formar el ángulo de 90 grados, les vamos a decir catetos, ¿ya? Catetos. Y el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados será hipotenusa. Dicen las malas lenguas que hipotenusa era el nombre de la señora de Pitágoras. Dicen las malas lenguas. Por eso se llama hipotenusa en honor a ella. No me consta, pero lo he escuchado. Entonces, ¿qué otra cosa hay que saber? Que el lado más, bueno, el lado llamado hipotenusa que se opone al ángulo de 90 grados es el lado más extenso, ¿ya? Es el más largo con respecto a los catetos, ¿sí? Ahora, aquí los puntos o los vértices en realidad del triángulo toman una letra mayúscula, A, B, C, y los lados una letra minúscula. Es un acuerdo, pero no obliga, ¿ya? De acuerdo a esas letras asignadas a catetos y a hipotenusa, se construye una igualdad. Y esa igualdad es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si se cumple esta igualdad, quiere decir que estamos frente a un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, a un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que saber de Pitágoras para comenzar a trabajar. Si hay dudas, me van preguntando, ¿ya? Ya sigue hablando como si no hubiese pasado nada, ¿sí? Ya. Tríos pitagóricos. ¿Ok? Hay valores, ¿ya? De los catetos y la hipotenusa, ¿ya? Que se cumple, ¿cierto? Siempre se va a cumplir la igualdad. ¿Cuál igualdad? Esa igualdad del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y estos valores de los catetos, cuando se cumple y me los aprendo, no necesito hacer el teorema de Pitágoras, ¿se entiende? Entonces, cuando el cateto 1 mide 3, el cateto 2 mide 4, da lo mismo que cateto, ¿cierto? O sea, ya que sea cateto estamos, ¿cierto? Por ende, la hipotenusa va a valer 5. Si yo lo reemplazo en la igualdad, en el teorema de Pitágoras, la igualdad se va a cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, este trío pitagórico es el más conocido, 3, 4, 5. Por supuesto, el valor más alto entre 3, 4 y 5 pertenece a la hipotenusa, ¿cierto? Y todos los múltiplos de ese trío pitagórico va a ser trío pitagórico, ¿cierto? Entonces podría ser en este 6, 8, 10, 9, 12, 15 y así sucesivamente, ¿ya? Hay otro trío pitagórico menos conocido que es el 5, 12, 13 y también todos sus múltiplos, 10, 24, 26. ¿Se entiende? Y otro trío pitagórico, 8, 15, 17. Y sus múltiplos también forman tríos pitagóricos. ¿De acuerdo? Igual cuando hagamos ejercicios se los voy a ir recordando si es que aparece. Y es bueno aprendérselos, es bueno aprendérselos si es que se puede, si es que se acuerdan, ¿ya? Porque me evita hacer el teorema de Pitágoras, ¿ya? Mira, y aquí hay hay una generalización, ¿ya? Mira, si los catetos son iguales, mira, A y A, quiere decir que la hipotenusa va a ser sí o sí A raíz de 2, o sea, el valor del lado por la raíz de 2. Eso se cumple siempre. Sin embargo, en el otro caso, cuando un cateto es el doble del otro, la hipotenusa va a ser el valor del lado menor por raíz de 5. ¿Te fijas? Cuando es el triple del otro cateto, va a ser el valor del lado o el cateto más pequeñito por la raíz de 10. Si es 4 veces mayor un cateto con respecto al otro, va a ser el valor del lado, la hipotenusa, el más pequeñito, por la raíz de 17. Y así sucesivamente hasta llegar a esta generalidad, ¿ya? Si A tiene un valor y el otro cateto, perdón, si el cateto uno tiene el valor A y el otro cateto K por A, o sea, cualquier número, 5, 6, 7, 8, lo que sea,
se va a cumplir esta generalidad. O sea, multiplico siempre por el valor del cateto más pequeñito y esta constante ya la elevo al cuadrado y lo sumo 1. ¿Ya? Ya, yo sé que digo, ay, ¿cómo me aprendo eso? No importa. Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Vamos a hacer para que vamos entendiendo. Y en el ejemplo, mira, esto sería el valor de A y el otro cateto, que es 2 es el doble de A, ¿cierto? Por lo tanto, se está cumpliendo este caso, ¿cierto? Y entonces la hipotenusa es el valor del lado más pequeñito, el cateto más pequeñito por la raíz de 5. Y como es 1 el valor del cateto más pequeñito, ¿cierto? No es necesario escribirlo porque es neutro, ¿cierto? ¿Se entiende? Igual vamos a hacer ejercicios, ¿ok? Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Triángulos notables. ¿Qué pasa cuando tengo el triángulo, ya, de ángulos 30, 60, 90? El 90 va sí o sí porque son triángulos rectángulos. Y por ende, si llego a tener el ángulo de 30 grados y el ángulo de 60, se va a cumplir este trío pitagórico. O sea, tenemos el valor de un cateto, que en este caso es A, entonces el otro cateto es A raíz de 3 y la hipotenusa es 2A. ¿Cómo puedo ver la relación? Mira el ejemplo. Siempre y cuando tengo 60 y 30 ángulos o triángulos notables. Si tengo 29 y 61, no se cumple. ¿Ok? Si este ángulo en vez de medir 30 mide 29 y este en vez de 60 mide 61, no me sirve, ¿cierto? Se tienen que cumplir para ángulos notables, por lo tanto el triángulo es notable y se va a cumplir. Mira, un cateto vale A y la hipotenusa vale el doble y el otro cateto es A raíz de 3. ¿Ya? Aquí lo mismo, mira, vale 5, la hipotenusa el doble, entonces el otro cateto es el valor del otro lado por la raíz de 3. Son constantes que van apareciendo, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante tenemos que saber de este ejemplo? ¿Ya? De este ejemplo. Miremos el ejemplo que está a la derecha, o sea, que es 5 un cateto y el otro cateto, 5 raíz de 3. Analicemos. ¿Quién es mayor? ¿Este cateto o este cateto? El mayor sería el de longitud más grande, por decirlo así, el de mayor longitud es 5 por raíz de 3, ¿cierto? Porque es raíz de 3 1, algo, lo multiplico por 5, me va a dar un número mayor a 5, 5, algo, pero va a ser mayor a 5. Entonces, ¿qué otra generalidad encuentro aquí? Que el lado o el cateto que tiene mayor longitud va a estar adyacente al ángulo más pequeñito, ¿ya? Y el cateto de menor longitud va a estar adyacente al ángulo más grande. Y tú dirás, pero 90 es más grande. No, pero con respecto a los ángulos agudos, ¿ya? ¿Se entiende la relación? Cateto mayor va a estar asociado o al ladito, adyacente al ángulo menor. Cateto menor va a estar al ladito del ángulo mayor. ¿De acuerdo? Eso se va a cumplir siempre. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasa cuando estoy con un triángulo rectángulo y con segundo apellido? Isósceles. ¿Qué significa que sea isósceles? Significa que los dos catetos miden lo mismo, ¿cierto? Tienen igual medida. Y aquí aparece en el ejemplo, ¿cierto? Cateto A, cateto A. ¿Ya? Por ende, perdón, los ángulos agudos son iguales y esos miden 45 grados, ¿ya? Siempre se va a cumplir, como decíamos anteriormente, cuando los catetos son iguales, la hipotenusa vale a raíz de 2, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo
5, 5, por ende la hipotenusa es 5 raíz de 2. ¿De acuerdo? Y ahí no necesito hacer o calcular el teorema de Pitágoras. Más adelante vamos a hacer un ejercicio con estas regularidades versus con teorema de Pitágoras. De ahí vamos a querer saber esta materia. Vamos a desear que el día de la prueba, si aparece algo así, conozcamos estos tríos pitagóricos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Por qué 5 raíz de 2 o a raíz de 2? ¿Ya? Mira, ¿qué tal si yo proyecto esto ahí y proyecto acá? ¿Qué se forma? Un cuadrado, ¿cierto? Donde esta hipotenusa de este triángulo isósceles, ¿cierto? Cambia y es la diagonal del cuadrado. ¿Y cómo calculo la diagonal de un cuadrado? Como lado por raíz de 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, hipotenusa del triángulo, rectángulo isósceles, si yo formo un cuadrado con otro triángulo, con iguales características, ya la hipotenusa sería la diagonal del cuadrado. Y también se calcula con la misma fórmula. ¿Se entiende la relación que hay? Al final está todo relacionado y eso es bonito. Sigamos avanzando. Que me interesa ya mirar ejercicios. Ah, ya, ahora vamos con los ejercicios. Son ejercicios de desarrollo, a pesar que dice ejercicios PAES, son de desarrollo. Y dice así, si hay dudas, me preguntan, ¿ya? ¿Cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3,5 y 7 centímetros? Ya, importante. En geometría, sobre todo, ¿ya? Si no tengo el dibujo o la figura, ¿cierto? Dibujen, hagan ese dibujito, ¿ya? El mono, como decía el profe de matemáticas en la U. Hagan el mono. ¿Por qué? Porque al hacer esta figura, ¿ya? Llevo la información ahí. Y entonces mi cerebro empieza a ordenarla y empieza a entender de mejor manera. Si lo traspaso todo a papel, ¿ya? En vez de tenerlo acá, ¿ok? Entonces, tenemos un triángulo. No soy muy buena para dibujar, pero donde dice que cuánto mide la hipotenusa, ¿cierto? Si sus catetos, uno mide 3,5 y el otro mide 7. ¿Qué está pasando? ¿Qué caso? Por eso puse este torpedo. ¿Qué caso es? El caso 2, ¿te fijas? Tengo un cateto uno y un cateto el doble del otro, ¿cierto? 3,5 y 7 es el doble de 3,5. Por lo tanto, al tiro, sé que la hipotenusa vale el lado, o sea, el lado menor o el cateto menor. El cateto menor, 3,5 por la raíz de 5. ¿Te fijas? Y está listo el ejercicio. Si me acordé de ese trío pitagórico, me demoré 3 segundos en hacer el ejercicio. ¿Se entiende? Ahora, hagámoslo con Pitágoras. Y ahí se van a dar cuenta en el camino pantanoso que nos vamos a encontrar. Ya. En La Paz no son tan exigentes en esa parte, ¿ya? Como que, como que la dificultad está en entender el ejercicio más que ejecutarlo, porque si lo entendiste, la ejecución es más simple. No sé si me explico. Em, Porque las dificultades que están teniendo los niños hoy en día, los estudiantes, es la comprensión lectora, ¿ya? Más que el cálculo. Entonces, ¿te has fijado si han dado la PAES que son preguntas con mucho texto, mucha imagen, mucha figura, pero al final, cuando lo entendiste ya y venciste la lata de leerlo, te das cuenta que hay que sumar, restar y listo. Y ese es el ejercicio, ¿de acuerdo? Pero igual voy enseñando, compartiendo herramientas o tips para que nos podamos enfrentar al ejercicio más rápido. Ya, no hablo tanto y trabajo más. Apliquemos teorema de Pitágoras. Pitágoras. Mi gato se llama Pitágoras y se fue. Ay. Pitágoras Andrés.
Y se fue, nos dejó, que ojalá que lo hayan adoptado otra familia. Ya, entonces, dice 3,5 al cuadrado, un cateto al cuadrado, más 7 al cuadrado es igual a la hipotenusa que no conozco al cuadrado, ¿cierto? Mira, para no estar multiplicando 3,5 por 3,5, ¿qué tal si escribimos 35 décimos al cuadrado? Más 7 al cuadrado es 49. Ya no nos dio un número exacto, ¿cierto? Pero antes de elevar el 35 al cuadrado, ¿qué tal si simplificamos por 5 arriba, por 5 abajo? Y nos queda 7 medios, no quinto. 7 medios al cuadrado, ¿cierto? Más 49 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya estamos demorándonos, ¿cierto? Por no saber el trío pitagórico. Ya, esto sería 49 cuartos, ¿cierto? Más 49 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, podríamos sumar esto, ¿cierto? Y podríamos multiplicar cruzado, ¿cierto? Voy a seguir aquí al ladito y decir 49, porque 49 por una, más 4 por 49, 196 si no me equivoco. 4 por 9, 36. 4 por 4, 16. Más 3, ay, 196. Y todo eso partido por 4, eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. Después, sumémosle 49. Entonces nos queda 15, ahí nos queda 14, 2,45. 2,45 cuartos. Es igual a la hipotenusa. ¿Te fijas lo engorroso que vamos? Todavía nos falta sacar de la red cuadrada, ¿ya? No creo que pongan un ejercicio así de engorroso, pero quiero que en realidad esta experiencia nos sirva para entender que a veces es más fácil aprenderse tips, ¿ya? Apliquemos raíz para deshacernos del cuadrado de la hipotenusa. Vamos a ponerlo acá. Y nos queda 2,45 cuartos. Ya. 4 tiene raíz cuadrada. 2,45 no. Exacta no. ¿Qué recurso podríamos ocupar? Factorizar. Reescribir ese 2,45 con dos factores que al menos uno, para que tenga sentido, tenga raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si decimos, vamos a hacerlo aquí al ladito, ¿qué tal si decimos 5 por 49? Por ahí lo habíamos visto, ¿cierto? 5 por 49, partido en 4, ¿cierto? 49 y 4 tienen raíz exacta. Entonces nos queda 7 medios raíz de 5. Y la mitad de 7 es 3,5. Y te fijas, ahí llegamos al resultado. Una vuelta gigante, una vuelta gigante. Pero para que vean la diferencia, a veces cuando es mejor aprenderse tips que la materia en sí. ¿Se entiende el paralelo? Espero que sí. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Constanza, sí. ¿se entendió el paralelo que hice? Mm. ¿Estás? ¿O me respondió y no le escuché? Pero sí está la Constanza. Ujú. ¿Se entendió el paralelo que hice? Mm. ¿Sí? Te escucho súper despacito. Pero entendí que me dijiste que sí. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Cuánto mide el perímetro del cuadrado de la figura adjunta? Ya. Cosas que tenemos que saber. ¿Ya? Implícitas, ¿cierto? Perímetro de un cuadrado. ¿Cuánto es la suma de todos sus lados? Digamos que sus lados, valor que no conozco, es A, ¿cierto? Entonces sería A más A más A más A. Pero se puede resumir en que es 4 por A, ¿cierto? 4 por lado.
¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que no conozco el valor del lado, ¿cierto? Pero sí, ¿qué valor me están dando? El de la diagonal, ¿ok? Entonces ya sabemos, lo dijimos en la diapo anterior, que la diagonal de un cuadrado es lado por raíz de 2, ¿cierto? O si lo veo como un triángulo, ¿cierto? Y el cateto uno y el cateto 2 miden lo mismo, por ende sería lado por raíz de 2, ¿cierto? Ya. Entonces, esa es la fórmula. Pero tengo el valor de la diagonal, entonces voy a reemplazar en este ladito y reescribo a raíz de 2. ¿Te fijas? A raíz de 2. Yo había puesto un torpedo por si ah, ya. Había puesto un torpedo ahí por si nos servía. Entonces, ahí me queda una ecuación de primer grado. Por ende, voy a despejar A y voy a tener el valor del lado, ¿cierto? Entonces, en la raíz de 2 pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda 5 partido en raíz de 2. ¿Ya? Trabajemos recordando un par de clases atrás, cuando vimos racionalización, cuando vimos la clase de creo que en la clase número 2 o número 3, cuando vimos raíces, si no me equivoco, o todavía no vemos raíces. Ah, o sí, sí vimos raíces. Bueno, la Sí, vimos racionalización, raíces. ¿lo Sí, lo vimos? vimos. Sí, Sí. ya. Em, Vamos a sacar la raíz del denominador multiplicando por este uno conveniente que hablamos en esa clase, obviamente mirando o en función de el denominador, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar en forma directa. Vamos a decir que A es igual a 5 raíz de 2, todo eso dividido por 2, o sea, raíz de 2 por 2 raíz de 2, o sea, por raíz de 2. 5 raíz de 2, vamos a hacerlo paso a paso. Y la raíz de 4 es un racional, o sea, tiene raíz exacta, ¿cierto? Y ahí me queda el valor del lado. 5 raíz de 2 partido en 2. ¿Se entiende esa parte? Entonces ya sabemos que todos los lados, porque son todos iguales en el cuadrado, miden 5 raíz de 2 partido en 2. O 5 medio por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la fórmula del perímetro. ¿Ok? Vuelvo a la fórmula del perímetro. Y va a ser 4 por A, ¿cierto? 4 por el valor de el lado, ¿te fijas? Y acá podríamos o simplificar el 4 con el 2 o simplemente multiplicar 5 por 4 raíz de 2 partido en 2. Y ahora sí, simplificar. Por lo tanto, el perímetro de ese cuadrado medirá 10 raíz de 2 centímetros. Y ahí está listo el ejercicio. ¿Se entiende? Todo lo que construimos a partir de conceptos previos o datos que están implícitos en la figura. ¿Ya? Entonces, geometría, yo he llegado a la conclusión que hay que ser muy creativos y creativas. Yo siento que ese es el objetivo de la geometría, aparte de tener conciencia del espacio, pero ya llevo harto años haciendo esto y me doy cuenta que hay que ser creativos. Y yo voy a traerle unos ejercicios muy complejos para que los demás sean más fáciles. Y ahí van a decir, wow, sí, se necesita mucha imaginación. Y no solo la imaginación nos sirve para crear cosas artísticas, que es genial, pero la matemática también necesitamos imaginación, imaginarnos cómo hacerlo, ¿ya? Pero hagamos que sea entretenido, ¿cierto? Ya, otro ejercicio. ¿Cuánto mide el ángulo menor de un triángulo rectángulo de hipotenusa y cateto que miden 11 y 5,5 respectivamente? Ya, no está el dibujo, ¿cierto? Pero lo puedo hacer. Entonces, allí, ahí. Dice que la hipotenusa mide 11 y el cateto mide 5,5, ¿cierto? ¿Te acuerdas que cuando teníamos que un cateto
versus la hipotenusa es el doble del cateto, ¿ya? Que aquí traje a colación, quiere decir que el otro lado o el otro cateto mide 5,5 raíz de 3, ¿ya? Se cumple ese trío pitagórico. Ya, pero eso no es la pregunta. Me preguntan cuánto mide el ángulo menor, ¿cierto? Entonces, como se está cumpliendo este trío pitagórico, podemos deducir que los ángulos agudos que conforman este triángulo rectángulo, ¿sí? Van a ser ángulos notables, o sea, 30 y 60, porque se está cumpliendo esta regularidad, ¿ya? Eso me está indicando. ¿Y se acuerdan que yo les dije que cuando el cateto de mayor longitud está aquí, quiere decir que también está aquí el ángulo más pequeñito, el ángulo agudo más pequeñito? Y por ende, como este cateto 5,5 es menor, va a estar aquí situado el ángulo agudo mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo menor de un triángulo? Con todas las características que ya leímos. Ya, pongámosle alfa. Mide 30 grados. ¿Se entiende la lógica? Bonito ejercicio. Bonito. Sigamos. Constanza, bueno, Matías lo tiene muy claro. Si tienes dudas, pregunte, no hay problema. Ok, vamos a ayudarnos con ese torpedo, ¿cierto? Esta como ala de murciélago, ¿cierto? Son muchos triángulos, ¿cierto? Triángulos rectángulos. Y nos están preguntando por el valor de X. Por el valor de X. Y esto tenemos que abordarlo del triángulo uno, pasando por el triángulo 2, triángulo 3 y por último el triángulo 4. ¿Ya? Esa lógica o secuencia tenemos que seguir. Entonces comencemos a estudiar el triángulo número uno. ¿Qué información tengo? Que el cateto y el otro cateto son iguales. Ya, y aquí me quiero detener un poquito también para compartir una observación. ¿Te fijas que el triángulo uno, imagínate que no están los unos? Tú asumirías, mirando solo el triángulo, obvia el uno. No están, no hay ni un valor. Yo lo miro, ¿parece un triángulo isósceles? No, po, ¿cierto? Porque esos catetos se ven súper distintos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Quién manda, el dibujo o la información? Para que les quede claro, ¿ya? Manda la información. Por mucho que el triángulo esté deforme, que me no sé, me den uno así, ya, exageración, y esto mide uno, no manda la figura, manda la información, por si acaso, para que no se confundan. ¿Ok? Eso. Ahora, si me sale una figura así y me dicen que es cuadrado, no hay discusión. ¿De acuerdo? Para que quede claro. Ya, ya a veces una exageración. Ok, entonces, triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque los lados que forman el ángulo de 90 grados, ya, son iguales. Pero, profe, lo veo distinto, no importa. Vale uno e isósceles, no hay discusión, ¿ya? Entonces, cuando los lados eran iguales, ¿qué caso es? El caso uno. Por lo tanto, la hipotenusa que estoy buscando en este triángulo uno mide el lado por raíz de 2, o sea, mide 2. ¿Ya? Ahora, si sigo con el triángulo 2, la hipotenusa que era del triángulo uno ahora es el cateto del triángulo 2. Por lo tanto, necesito conocer la hipotenusa de este triángulo 2. Ahora, ¿qué regularidad se está siguiendo? Por lo menos no veo nada. Raíz de 3, no. O sea, raíz de 3, pero no. Perdón. Esta regularidad no veo,
por lo menos lo que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si no me acuerdo, no lo veo, Pitágoras. Entonces vamos a aplicar Pitágoras o teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Para el triángulo 2. ¿Para qué? Para conocer su hipotenusa. Entonces, cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Pongámosle i. Da lo mismo. O h, pero incógnita, ¿cierto? Al cuadrado. Entonces, esto sería 1, esto sería 2. Chun chun. ¿Se acuerdan? Y eso sería i al cuadrado. Esto sería 3 y esto sería i al cuadrado. Apliquemos raíz y nos queda que i vale raíz de 3. Entonces, nuestra nueva hipotenusa, o sea, la hipotenusa del triángulo 2, es raíz, o sea, raíz cuadrada de 3. Ya. La hipotenusa del cuadrado, perdón, del triángulo 2 es el cateto ahora del triángulo 3. Y necesito acá, ¿cierto? El valor de la hipotenusa. Y aquí se está cumpliendo este, este caso, ¿cierto? Por lo tanto, perdón, si el lado mide 1 y el otro lado mide lado por raíz de 3, acuérdate que hay lado por raíz de 3, pero el 1 es neutro, así que no lo escribo, quiere decir que la hipotenusa es el doble del lado más pequeñito, o sea, mide 2. Ahora, ¿se puede desarrollar con Pitágoras? Se puede desarrollar con Pitágoras. Mira bien, Pitágoras para el triángulo 3. Tenemos 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. No la conozco. Pongámosle, que no quiero poner X porque la X está acá. Pongámosle H, po, H de hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces sería 1, eso sería 4, perdón, sería 3, me estoy adelantando. Sería 3, ¿cierto? H cuadrado. Esto sería 4, esto sería h cuadrado. ¿Te fijas todo lo que nos ahorra saber los tríos pitagóricos? Entonces, h es igual a raíz de 4, h vale 2, ¿cierto? Entonces, supimos el 2, o que la hipotenusa del triángulo 3 es 2, por este caso, ¿ya? Pero también lo podemos conocer con Pitágoras, ¿ok? Y ahora nos falta el valor de la hipotenusa del triángulo 4, que es lo que me están preguntando, ¿cierto? Entonces, fíjate bien, este vendría siendo el caso 2, ¿cierto? Que tengo un cateto y también tengo el doble de ese cateto, ¿cierto? 1 y 2, 2 es el doble de 1. Por ende, sería lado por raíz de 5, que en estricto rigor sería raíz de 5. Y está listo el ejercicio. Ahora, no me acordé de los tríos pitagóricos, saquemos Pitágoras para el 4, triángulo 4. Entonces tengo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es x cuadrado, porque ahora sí estamos buscando x. Entonces sería 1, 4, x cuadrado, 5, x cuadrado. A raíz, me queda x es igual a raíz de 5. ¿Te fijas? Dos caminos, mismo resultado, ¿cierto? ¿Dudas, consultas, algo que decir, reclamar? ¿Todo bien? Pero que sí. Ah, no, Vamos. está difícil, pero está bien. Oye, pero mira, no quiero ser mala onda, pero estos son los más fáciles. Lo sé. Pero insisto, en el taller hagámoslo, po. Voy a traer esos ejercicios. Yo creo que ¡Uh! porque no es mi área, porque por eso es como se me hace más difícil. Pero Claro, sí, y por eso mismo decidimos en conjunto que viéramos geometría, ¿cierto? sí, Sí, sí. qué bien. Vamos, y tenemos que aprender, aprender, aprender. Igual voy a traer ejercicios de las últimas pruebas, ¿ya? Para que vayamos comparando el grado de dificultad de los que yo voy a proponer versus los de la prueba. ¿Te parece? Obviamente que tengan el mismo concepto, po, ¿cierto? Porque Sí. hay volumen, hay otras cosas, ¿ya? Entonces, aquí, si estamos en Pitágoras, voy a buscar ejercicios de PAES oficiales de Pitágoras. A ver, ¿cómo lo pregunto? Ya.
¿Cuál es el perímetro del rectángulo PQRS de la figura adjunta? Y no me dan nada más. Bueno, yo traje un torpeo, ¿cierto? No me dan nada más, po. Ya, tengo el lado, el perímetro necesito, ¿cierto? Del rectángulo. Entonces, es la suma de este lado, ¿cierto? Entonces podríamos decir que si este lado mide A, sería 2A más la suma de estos dos lados, que le podríamos decir que es B, ¿cierto? 2B. Ahí estaría la suma, o sea, el perímetro, ¿sí? Y no tengo el lado A, tengo el lado B y la diagonal, ¿cierto? Entonces, si yo miro con la diagonal, se forman dos triángulos y rectángulos, ¿cierto? Porque los ángulos interiores de un triángulo y un cuadrado son de 90 grados, ¿cierto? Entonces, tengo un triángulo rectángulo donde un cateto mide 12 y la hipotenusa mide 12 raíz de 5. Entonces, miro que es caso 2, ¿cierto? Por lo tanto, si esto mide 12, quiere decir que A, el lado aquí, el mayor, sería 24, el doble, ¿cierto? El doble, ¿ya? Por lo tanto, está listo, po. Ahora, no me acuerdo de los tríos pitagóricos. Ya, pues, saquémoslo por Pitágoras. Pitágoras y siempre presente. Yo te lo resuelvo. No, tríos pitagóricos. Oh, no me acordé de los pitagóricos. Ah, y ahora te acuerdas de mí, dice Pitágoras. Ay, ya pasándome cualquier rollo. Ya, perdón, perdón. Entonces, tenemos, imaginemos que no conozco el 24, ¿cierto? Entonces sería 12 al cuadrado más a al cuadrado es igual a 12 raíz de 5 al cuadrado, a la hipotenusa, ¿cierto? 12 al cuadrado es 144, a al cuadrado queda expresado. 12 al cuadrado, 144. 2, perdón, raíz de 5 elevado a 2, se cancelan, me queda por 5. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar. Mira bien, 144 por 5 menos 144. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si factorizo por 144? Le estoy haciendo el quita a multiplicar estos dos. Vamos a ver si nos sirve. 144, vamos a factorizar. 5 menos 1. Entonces, a al cuadrado sería 144, ¿cierto? Por 4, ¿cierto? 144 por 4. Entonces, ahora aplico raíz. No multiplico, no quiero multiplicar esos números. Pero mira, nos conviene, porque 144 por 4, como se está multiplicando y ambos factores tienen raíz cuadrada, ¡tarán! Nos queda 12 por 2. Y 12 por 2 es 24. Mira qué bonito. Y no multipliqué esos dos. ¿Para qué? ¿Se entendió? Ya, pero que sí. Tengo los valores de los lados. No perder el foco. Nos están pidiendo el perímetro de eso, del rectángulo. Entonces 2A, 2 por 24, más 2B, 2 por 2. 2 por 24 es 48 y 24, ¿cierto? Y la suma de eso sería 72, ¿cierto? Sí. Entonces el perímetro de ese rectángulo es de 72, bueno, no me dicen unidades. No me dan las unidades, da lo mismo. ¿Se entendió? Qué bonito los ejercicios, sí. Es como un arte. Ya, otro. Y aquí son con alternativa. Me dan una información. Si AC, o el trazo AC mide 5 centímetros, el trazo BC mide 4 centímetros, entonces el perímetro del triángulo ABC de la figura adjunta es... Ya. Muy importante. Tomo la información y la reescribo donde corresponde. BC. Ay, no, me equivoqué. Ay, donde corresponde la estoy poniendo igual mal. Ya, ahí. AC
Entonces, ese cateto mide 5 y BC mide 4. Y me piden el perímetro del triángulo. Y el perímetro del triángulo es la suma de todos los lados, ¿cierto? Por lo tanto, tengo hasta ahora 4 más 5. Me falta cuánto vale eso. ¿Y cuánto vale eso? ¿Ya? Es el valor de la hipotenusa y es un valor mayor a 4 y 5, ¿cierto? Y uno dirá, mira, el 4 y 5, trío pitagórico, la hipotenusa vale 3. No, porque la hipotenusa es el lado mayor, no el cateto. Entonces esto no es trío pitagórico, no confundir, ya que la ansiedad no nos supere, por favor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pitágoras. Ah, Pitágoras, ¿cierto? Nuestro amigo Pitágoras. Vamos a ponerle H. Entonces, Pitágoras sería 5 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a H cuadrado. 25 más 16 es igual a H cuadrado. Y eso sería, ¿cuánto sería? 41, ¿cierto? Uy, no lo veo. Dice, sí, 41. 11 me reservo una, sí, 41. Entonces la hipotenusa sería raíz de 41, ¿cierto? Entonces, más raíz de 41. Y ahí está el perímetro del triángulo. Pero desarrollemos un poquito más. 9 más raíz de 41. Y ahí está el resultado, o sea, alternativa E. ¿Se entendió? Bonito Sí, ejercicio. Gracias, Matías. Bueno, ahí habíamos había puesto eso para que vieran que no se cumplía el trío pitagórico, ¿ya? Acá tenemos que tener un cierto grado de coherencia en el ejercicio. Ya, si en la figura adjunta el ángulo ABD mide 45 grados, entonces el perímetro del cuadrilátero ABCD es... Y uno dice cuadrilátero, ¿a dónde hay un cuadrilátero? Porque uno está acostumbrado a conocer cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, ¿cierto? Pero cuadrilátero, sin apellidos, nada, cuadrilátero es una figura de 4 lados, sea como sea. Si tiene 4 lados, es cuadrilátero, ¿ya? Entonces, ¿qué cuadrilátero me están pidiendo? Mira, uno, dos, tres, cuatro. Les presento ese cuadrilátero. Entonces nos están preguntando ese perímetro, ¿cierto? Y el ángulo, me dicen también que el ángulo ABD, donde esté el vértice B, la letra que está al medio, es donde tengo que escribir, o, perdón, ubicar el ángulo. Entonces, ABD, ¿cierto? Esto mide 45. Y si estamos frente a un triángulo, bueno, son dos triángulos rectángulos, y este mide 45 y este mide 90, por ende, este también mide 45 porque es un triángulo rectángulo isósceles. Y si eso se cumple, quiere decir que este cateto, que mide 5 raíz de 2, también esto mide 5 raíz de 2. Y uno dice, pero ¿cómo si son súper distintos? No importa, los números mandan, no la imagen, ¿ya? Entonces, fíjate bien, para poder sacar el perímetro del cuadrilátero, vamos a poner ahí cuadrilátero, tengo que sumar 5 raíz de 2 todos los lados, pues, más 5 raíz de 2. ¿Qué más tengo? Tengo 6, pero me falta este amiguito pues, para poder completar ahí la suma, ¿cierto? Ya, me falta ese amigo. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué no tengo? Mira, tengo lados o catetos, no sé si traje, sí traje. Tengo catetos iguales, catetos iguales, lo puedo sacar por Pitágoras igual, pero catetos iguales, o sea, este es el caso que se está cumpliendo. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo, ¿ya? La hipotenusa de este triángulo va a ser lado por raíz de 2. Entonces, este lado por la raíz de 2. ¿Se entiende? Entonces, lo podemos hacer aquí chiquitito. Entonces sería lado 5 raíz de 2
por la raíz de 2, ¿cierto? Aquí está. Entonces aquí tengo el producto de dos raíces cuadradas, por lo tanto eso sería 5 por raíz de 4. Y 4 tiene raíz exacta, o sea, sería 5 por 2. Por lo tanto, esta hipotenusa mide 10. Ah, 10, no, tranquilos. Esta hipotenusa que mide 10 también es la hipotenusa del otro triángulo. Entonces, ¿qué me está faltando aquí? Un cateto. ¿Te fijas? Un cateto. Y mira, voy a dibujar aquí el triángulo, dado vuelta. C, ahí está el ángulo recto. Podríamos decir que la hipotenusa mide 10, ¿cierto? Esto sería B, ¿cierto? Y esto sería D, ¿ya? Entonces, CB mide 6. Lo di vuelta. O hagámoslo, dibujémoslo de la misma forma, en el mismo sentido, para que se entienda lo que estoy haciendo. Solo lo voy a reescribir. Entonces, ahí, ahí y acá, ¿cierto? Ahí, ahí. Entonces, esto es B, esto es D y esto es C. Entonces, dicen que es 6 y esto es 10, ¿cierto? Y entonces me están preguntando por este cateto, ¿de acuerdo? Porque al conocer este cateto, me falta para la suma para calcular el perímetro, ¿cierto? Por lo tanto, mira bien, esto es 6, 10. Entonces, podía sacarlo por Pitágoras, pero mira, si yo lo divido por 2, me da 3. Si lo divido por 2, me da 5. Por lo tanto, este sería 4, pero estamos hablando del múltiplo de 4, el siguiente múltiplo, o sea, 8. Entonces, ese cateto por trío pitagórico que parte del 3, 4, 5, sus múltiplos 6, 8, 10. ¿Se entiende? Entonces, esto es 8, mide 8. Si no me acordé de ese trío pitagórico, no me di cuenta, lo saca por Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces, mira bien. Perímetro del cuadrado. No, del cuadrilátero. Términos semejantes. 10 raíz de 2. Términos semejantes. 14. ¿Cierto? O sea, la, la B. Ah, pero profe, está la raíz primero, no importa. El orden de los sumandos no altera la suma. ¿De acuerdo? No altera la suma. Ya. ¿Se entiende? Hay que tener mucha imaginación, insisto. Ah, bueno, ahí estaban los tríos pitagóricos que les decía. ¿Qué va a quedar pendiente para el taller? Estos y otros más que voy a agregar, ¿ya? No voy a aventurarme a explicar este porque también es extenso, ¿ya? Es mucho tiempo, pero para que no nos pasemos en el tiempo. Pero en el taller de mañana no falten. Vamos a ver estos y otros más, ¿ya? Y la comparación con ejercicios PAES oficiales, para que veamos qué tan difíciles versus los que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a detener la grabación